El increíble giro que transformó mi vida tras escuchar Te libramos de una carga. Javier siempre creyó que había sido creado para ser la salvación de su familia. Desde pequeño, las expectativas pesaban como cadenas sobre sus hombros, y cada mañana, mientras atravesaba las coloridas calles de Guadalajara, podía sentir cómo su pecho se oprimía con el orgullo de su familia, pero también con la angustia de sus propios deseos reprimidos. Era médico, el título que sus padres habían anhelado tanto, pero la sala de emergencias, donde cada segundo cuenta, se había transformado en un lugar donde su humanidad se desvanecía entre documentos y el ajetreo del día a día. La monotonía lo consumía. Entre gritos y sirenas sentía que el respeto, que había llegado a conquistar mientras vestía esa bata blanca, se evaporaba. Sus colegas no lo veían, solo era un nombre en un informe, un engranaje más en la máquina. No había reconocimiento, ni una palmadita en la espalda, solo la presión por ser el mejor. Todo eso se desmoronó un día, al escuchar un podcast titulado Te libramos de una carga. La voz del locutor reclamaba libertad, instando a Javier a enfrentarse a sus miedos y deseos ocultos. ¿Qué pasaría si realmente viviera para mí y no para los demás? Resonó como un eco devastador que agitaba su interior. Hasta ese momento había vivido en la sombra de las expectativas, sin lugar para los sueños que nunca se había permitido soñar. Sacudido por la revelación, apretó los dientes y continuó su camino a casa, cargando una mezcla de temor y determinación. En su hogar, cada rincón estaba impregnado de historia, las paredes adornadas con fotos que celebraban una vida dedicada al sacrificio. Esa noche contempló la pizarra llena de metas, las mismas que siempre había cumplido, pero ahora se sentía listo para cambiarlas. El arte, su arte, lo arrastraba, prometiendo un respiro. Rastreó el armario y encontró viejas pinturas, olvidadas en el polvo. Eran colores vívidos que hablaban de un pasado en el que pudo ser quien realmente era. ¡Qué liberador se sintió al contemplarlas! El fuego que había estado apagado durante tantos años se avivó. Sin embargo, la idea de ser un artista en lugar de un médico lo llenaba de temor y culpa. Miró el cuadro de sus padres, inmortalizados en una sonrisa de orgullo, y una sombra de desesperación llenó su pecho. Había decepcionado a sus seres queridos antes, pero esta vez sería mucho más doloroso. Las conversaciones con su madre se convertían en un mar de incertidumbre. Cada intento de abrir su corazón se sentía como una traición. El legado familiar pesaba como un plomo, lo mantenía atado a un camino que ya no quería recorrer. La noche de su exposición se acercaba, y con ella la angustia de desvelar su verdadero yo. Mientras preparaba sus obras, su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo reaccionará su madre al ver su pintura? ¿La decepcionará? Cada pincelada era un grito sordo. La batalla entre complacer a su familia y ser fiel a sí mismo había alcanzado un clímax insoportable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Javier respiró profundo, su corazón palpitaba. La llegada de su madre a la galería lo petrificó. Sus ojos se encontraron en un instante que pareció extenderse y desvanecerse a la vez. Todo lo que había soñado, toda su vida construida en función de otros, pendía de un hilo delgado. ¿Acogería ella su nueva vida o lo rechazaría? Su futuro dependía de ese momento, y mientras sus manos temblaban, Javier entendió que el verdadero desafío apenas comenzaba.
El primer susurro del caos lo sorprendió. La mirada de su madre lo atravesó, y en ese instante la galería se convirtió en un laberinto de percepciones rápidamente fragmentadas. En sus ojos había un océano de emociones, amor, miedo y tal vez una pizca de decepción. Javier sintió cómo su propia voz se desvanecía junto a la intensidad del momento. Comenzó a cuestionar si había tomado la decisión correcta al desnudarse emocionalmente frente a ella. Mientras su madre se acercaba, recuerdos en blanco y negro se apoderaron de su mente. Las expectativas rigurosas, las noches en vela estudiando y los frecuentes sacrificios que ambos habían hecho. Cada uno de esos pasos lo había llevado a ser el médico que todos esperaban, y al mismo tiempo, cada uno era una cadena que ahora lo aprisionaba. La voz del locutor resonaba en su interior. ¿Qué pasaría si realmente vivieras para ti y no para los demás? Con el corazón palpitante, se preparó para la inminente explosión de sentimientos. Con cada paso que su madre daba hacia él, su mente se llenaba de dudas corrosivas. ¿Y si ella nunca entendía? ¿Y si su elección para expresar su arte, en lugar de seguir con la claustrofóbica rutina médica, solo traía dolor? A medida que ella se detenía frente a sus obras, explorando los trazos y colores que constituyeron su lucha interna, sintió que el futuro se tambaleaba al borde de un abismo. Javier, comenzó su madre, su voz temblando, esto es diferente. Javier contuvo la respiración. Temía que la palabra maldita, decepción, saliera de sus labios, pero algo en la manera en que observaba esas pinturas le dio un rayo de esperanza. Tal vez, podría entender que su hijo no había abandonado a la familia, sino que había encontrado su propia voz. Cruzaron miradas una vez más, y Javier lanzó un suspiro al sentir un destello de curiosidad en los ojos de ella. Fue un pequeño paso, pero en él residía un nuevo mundo de posibilidades. Decidido a no dejar que el miedo lo ahogara, dio un paso hacia ella. Mamá, pinté esto para liberarme. Cada color es parte de mi historia, de quién realmente soy. No quise herir. Las palabras fluyeron como un manantial fresco, impulsadas por la necesidad de ser comprendido. Ella asintió lentamente, y su expresión, que había oscilado entre la confusión y el asombro, comenzó a transformarse. Empezó a señalar un cuadro en particular, uno donde se representaba a un médico con una bata blanca sosteniendo un pincel en lugar de un estetoscopio. ¿Es este?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Javier sintió cómo sus miedos se desvanecían. La pregunta, aunque simple, era un enorme paso hacia la aceptación. Aquella noche, entre conversaciones suaves y los ecos de risa nostálgica, Javier y su madre comenzaron a tejer un nuevo hilo en su relación, uno que lo permitiría ser auténtico sin cargar con los fantasmas del pasado. En el fondo de su ser, sabía que la lucha no había terminado, pues ser fiel a sí mismo requeriría mucha más valentía y esfuerzo. Se avecinaban desafíos. Mientras la galería se vaciaba y el murmullo de la gente se desvanecía, Javier se sintió cada vez más seguro de su camino, aunque el miedo aún acechaba. Al contemplar su obra, se dio cuenta de que su verdadero desafío pasaba no solo por ser un artista, sino por navegar este nuevo camino personal y profesional donde se enfrentaría a los juicios del mundo, comenzando por su propia madre. Y así, con un renovado sentido de propósito y determinación, su mirada se centró en el horizonte. ¿Qué más estaba dispuesto a arriesgar para construir la vida que realmente deseaba? Con esta pregunta resonando en su mente, Javier se preparó para un viaje que lo llevaría a descubrir no solo su arte, sino también su lugar en el mundo más allá de las expectativas familiares. La verdadera prueba estaba por comenzar. El eco del descubrimiento personal resonaba en la mente de Javier mientras el amanecer marcaba un nuevo capítulo en su vida. Las sombras de la noche anterior se diluían, reemplazadas por una claridad inesperada. Sabía que estaba al borde de un cambio significativo, uno que requería más que simplemente pintarle a la vida un nuevo rostro. Necesitaba un compromiso genuino consigo mismo, una determinación inquebrantable. En los días que siguieron, Javier se sumergió en su trabajo de forma casi obsesiva. Las horas se deslizaban como el color sobre el lienzo, y cada trazo se convertía en un pequeño acto de rebelión contra su antiguo yo. A medida que el arte fluía a través de él, también lo hacía una oleada de emociones reprimidas.
Con cada cuadro, la lucha interna se transformaba en vibrantes explosiones de color. Sin embargo, en su interior, una ansia persistía, la necesidad de validación, especialmente la de su madre. Durante una noche de insomnio, Javier decidió visitar su viejo estudio en el garaje de la casa familiar. El lugar, lleno de recuerdos y polvo, olía a óleos y a promesas olvidadas. Al abrir la puerta, el crujido del metal resonó como un susurro del pasado. Ahí estaba su refugio, un espacio de creación que había dejado atrás, un entorno que lo había visto tanto ansiar el éxito como temer al fracaso. Él se acomodó en la estrecha silla y observó la paleta llena de colores olvidados que tenían su propia historia. Fue ahí donde decidió que debía crear una serie que explorase la conexión entre su pasado y su futuro. Un proyecto que no solo lo liberase, sino que también comunicase su viaje a quienes habían estado en la misma encrucijada. Mientras comenzaba a trabajar, la voz del locutor lo acompañaba. ¿Qué pasaría si realmente vivieras para ti, y no para los demás? Su corazón latía con fuerza. Sabía que ese camino estaba lleno de incertidumbres. Los recuerdos de las exigencias académicas y las expectativas familiares golpeaban en su mente, y un abrumador temor a defraudar a su madre volvió a surgir. Sin embargo, un nuevo impulso lo empujó hacia adelante. Cada pincelada se convirtió en un abrazo de aceptación. Su obra reflejaba los sueños y las inseguridades, los momentos de alegría y de desasosiego. A medida que las preocupaciones comenzaban a desvanecerse, emergió una sensación de empoderamiento. ¿Acaso su legado a través del arte podría trascender el miedo al juicio? Necesitaba la respuesta. Finalmente, la serie quedó lista y Javier decidió exhibirla en una nueva galería. Mientras preparaba el espacio, sus manos temblaban de nerviosismo. La idea de estar expuesto nuevamente, no solo ante su madre, sino ante el mundo, amenazaba con paralizarlo. Pero esta vez había un fuego interior que lo impulsaba. Sabía que los juicios ajenos ya no podían determinar su valía. El día de la inauguración llegó. Las luces brillaban y el ambiente estaba cargado de expectativa. Javier respiró hondo y miró a su alrededor, buscando la figura familiar que lo había acompañado desde el comienzo. Cuando la vio entrar, su corazón se detuvo. Sabía que esta vez no se trataba de simplemente ser un médico o un artista. Se trataba de ser Javier, con todas sus complejidades y contradicciones. En un rincón de la sala, su madre examinaba atentamente una de sus obras, y él pudo ver el mismo destello de curiosidad que había notado en su mirada aquella primera noche. Sería un momento decisivo, uno donde el verdadero desafío no era solo comunicar su viaje, sino permitir que su madre viese a su hijo tal y como era, un creador que se atrevió a soñar. Y mientras sus miradas se encontraban, Javier se dio cuenta de que todo lo que había vivido lo había llevado hasta ese instante. Pero, ¿sería suficiente para desafiar las expectativas arraigadas? La incertidumbre acechaba una vez más, y con ella la pregunta crucial. ¿Podría finalmente liberarse de las cadenas del pasado? ¿Y abrazar la vida que realmente deseaba? El murmullo de la multitud se desvaneció mientras ese instante se perpetuaba en el aire cargado de tensión. Solo el tiempo diría si su búsqueda de autenticidad lo convertiría en el artista que anhelaba ser, o si por el contrario enfrentaría nuevos fantasmas. Javier sintió como el pulso del canto de su corazón se entrelazaba con los murmullos de aquellos que admiraban sus obras. Era un sonido agridulce. Por un lado, había expectación, pero por el otro una corriente de inseguridades le recorría el cuerpo. Su mirada se desvió de su madre, persiguiendo rápidamente los rostros curiosos que paseaban ante sus cuadros. Se preguntó si, al final, realmente podía ser el hilo conductor entre su pasado y su futuro, o si sería solo un eco más, un susurro olvidado entre los gritos de la multitud. Mientras observaba, intentó deshacer una madeja de pensamientos que lo ataban. ¿Estaba siendo fiel a sí mismo o simplemente reproduciendo un ideal que otros esperaban de él? Las obras colgadas en las paredes eran un collage de su historia, pero ¿había hecho suficiente? La vulnerabilidad que sentía le golpeaba en el pecho. Cada respiración era un recordatorio de sus miedos más profundos. Decidió enfocar su atención en una pintura en particular.
Esa pieza era un estallido de colores que simbolizaba su lucha interna, momentos de alegría intercalados con sombras de tristeza. Su propio viaje había sido retratado ahí, pero, en ese instante, lo que realmente quería ver era la reacción de su madre. ¿Acaso sus ojos verían más allá de los colores y formas? ¿Apreciarían el alma que había volcado en cada trazo? Se acercó con cautela a ella, la figura que durante tanto tiempo había representado sus inseguridades. Cuando finalmente cruzaron miradas, una chispa de comprensión iluminó el espacio entre los dos. Sin embargo, en lugar de sentir alivio, Javier se dio cuenta de que ese instante podía ser la plataforma para un nuevo desafío. ¿Y si ella nunca consigue entenderme?, se preguntó. Esa duda se deslizó por su mente y la presión del momento se hacía aún más pesada. Era una lucha de dos mundos, el que había creado y la expectativa de su madre. Notó que no solo debía demostrar su valía como artista, sino también como el hijo que aún anhelaba su reconocimiento. La dualidad de sus deseos se volvió palpable, volviéndose un conflicto externo que latía con intensidad. Regresando a su espacio personal, Javier se permitió un momento de introspección. En medio del bullicio y la admiración ajena, empezó a visualizar cada uno de sus miedos y cómo habían moldeado su arte. Ahí, en medio del ruido, estaban sus respuestas. Era en esa conexión entre el reconocimiento y la aceptación donde comenzaba su transformación. La voz interior que había logrado desafiar las expectativas estaba ahora lista para confrontar lo que más temía. Por primera vez pensó en la posibilidad de una conversación sincera con su madre. Pero, ¿cómo abrirse a una mujer que había estado tan conectada a sus sueños y a la vez tan sutilmente vinculada a sus temores? La incertidumbre pulseaba en su pecho, intensificando la necesidad de ser comprendido. A medida que sus pensamientos volvían a la exhibición, un nuevo impulso anidó en su interior. No solo debía depender de sus obras, sino que tenía que ser él mismo quien contase su historia. Al final de la inauguración, cuando las luces se apagaron y la multitud comenzó a dispersarse, Javier sintió que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La conclusión de la exhibición era solo el inicio de una nueva etapa. Atravesando la sala, se preparó para abordar la conversación que tanto había evitado. La expectación lo envolvió. Era como estar en una instancia de su propio lienzo, lleno de posibilidades, pero pintando con tonos inciertos. Con el corazón acelerado y una mezcla de vulnerabilidad y determinación en su ser, Javier se giró hacia su madre. Era el momento de hablar, de permitir que ambas realidades chocaran y emergieran del choque, creando una verdad compartida. Sin embargo, mientras su boca se abría para pronunciar las primeras palabras, una sombra de duda emergió al frente. ¿Estaría realmente preparado para desvelar su auténtico ser? El futuro era incierto, pero sabía que había llegado el momento de enfrentarlo, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Podría encontrar la fortaleza para despojarse completamente de su pasado y en el camino reconciliarse con su madre? Javier respiró hondo, el aire parecía espeso con las preguntas no formuladas y los miedos latentes. Sus ojos recorrieron el rostro de su madre, buscando señales de entendimiento, de empatía. En lugar de encontrar esas miradas de aceptación que anhelaba, se topó con un semblante de preocupación que lo hizo dudar aún más. No hay más tiempo, se dijo a sí mismo. El instante requería coraje, no solo para expresar su arte, sino para revelarse a sí mismo. Sin embargo, cada palabra se sentía como un peso que se agregaba a su alma. En una fracción de segundo, Javier comprendió que estaba en un cruce de caminos, uno que podía llevarlo a una liberación tanto personal como artística. «Madre», empezó, su voz un susurro tembloroso, «hay algo que necesito contarte sobre lo que he estado sintiendo». Notó que su madre lo miraba con atención, aún con la preocupación reflejada en sus ojos. La conexión primordial que había anhelado, tan cercana y a la vez tan inalcanzable, ahora estaba a su alcance. Pero antes de seguir, su mente albergaba una tormenta de pensamientos. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente establecer un vínculo que cambiara la dinámica entre ellos?
Decidió que, aunque sus manos temblaran y su voz vacilara, no podía permitir que el miedo lo dominara. He estado luchando por mostrar quién soy realmente, continuó, una chispa de determinación iluminando su mirada. Mis pinturas no son solo colores, son partes de mí, de mis experiencias, de mis miedos. A medida que hablaba, Javier sentía que las barreras comenzaban a desmoronarse. Cada palabra que sonaba en la sala vacía parecía desatar mucha más de lo que había considerado. Su voz se volvía más firme y clara, y al observar a su madre, vislumbró por primera vez la posibilidad de que su historia fuera finalmente escuchada y validada. «Sé que a veces sientes que no me entiendes», confesó sin apartar la vista de ella, «pero quiero que comprendas que cada trazo en esos lienzos es una parte de mi viaje, de mi deseo de ser auténtico». La vulnerabilidad expuesta al mundo exterior lo envolvía, pero hacía que el peso que llevaba en el pecho fuera más ligero, como si cada frase pronunciada le liberara desde adentro. Su madre, por su parte, pareció capturar la esencia de sus palabras, pero la sombra de su inquietud seguía ahí, desdibujándose solo lentamente. «Javier, tus obras son bellas, pero siempre he querido lo mejor para ti. Quizás no entendía que tu verdadero anhelo también me incluía a mí», dijo ella, revelando por fin el trasfondo de su propia preocupación. Aquella sinceridad, aunque liberadora, le recordó a Javier que la clave de su sanación era un proceso en el que ambos debían involucrarse. El silencio se instaló entre ellos como un nuevo telón en el espectáculo que estaban creando. Javier ya no sentía el temor que antes lo invadía. En cambio, una corriente de comprensión se fortalecía, conectando sus corazones. Pero, a pesar de los avances logrados, sabía que todo iba más allá de una conversación. La comprensión profunda requeriría tiempo, esfuerzo y una apertura continua. Después de unos momentos de reflexión compartida, se dio cuenta de que las palabras fueron solo el primer paso. Su decisión de despojarse del bagaje emocional solo había comenzado. Ahora necesitaba actuar, explorar su autenticidad en cada trazo de su nuevo arte, abrir canales de comunicación con su madre y, sobre todo, ser honesto consigo mismo en el camino hacia adelante. Con esa nueva claridad, Javier se comprometió no solo a seguir explorando su arte, sino a invitar a su madre a ser parte de su proceso, como una colaboradora en lugar de un espectador. Sin embargo, mientras pensaba en los pasos futuros, notó que la sombra de sus propios miedos aún no se desvanecía por completo. Había otros desafíos esperando en la penumbra, listo para interponerse entre él y su arte. Era el momento de enfrentar esos nuevos obstáculos, de encontrarse con el eco de sus dudas y transformarlas en poder. Había llegado el instante de tomar control, pero ¿cómo lidiaría con las creencias limitantes que se aferraban a su ser? ¿Tendría el valor para enfrentarse a esas partes de él mismo que aún dudaban de su valía como artista creativo e individual? Mientras se adentraba en esa reflexión, Javier sintió que la batalla había comenzado. Lo que había dejado atrás ya no lo definiría, pero el futuro seguía lleno de incógnitas. Estaba claro que se avecinaban desafíos que requerirían de su valentía y propósito renovado. La pregunta ahora era, ¿podría finalmente transformar su arte en la voz auténtica que siempre había soñado que fuera? Javier despertó al día siguiente con una sensación extraña pero poderosa. La conversación con su madre había sido un hito, sí, pero ahora enfrentaba la realidad de las palabras. Había decidido que sus miedos no lo detendrían más. Cada trazo de su pincel sería un acto de rebelión contra las sombras que lo acechaban. Sin embargo, el desafío no era trivial. Durante semanas había estado atrapado en un ciclo de autoduda, en el que su arte se sentía como un reflejo distorsionado de sí mismo. Necesitaba una nueva dirección, un impulso que lo llevara más allá de las limitaciones que él mismo había impuesto. Así que, en un impulso renovado, Javier se dirigió al estudio. Al atravesar la puerta, sintió el aroma familiar de la pintura y el soporte de los lienzos esperando su toque.
Se detuvo un momento a observar sus obras anteriores. Colores pesados, motivos sombríos, frases que no lograban comunicar lo que realmente deseaba expresar. Más que jamás, entendió que su arte debía ser un reflejo verdadero de su yo más profundo. Hizo una promesa silenciosa. Exploraría nuevos colores, formas e incluso nuevas técnicas. Buscó inspiración en libros que había dejado de lado, en artistas a quienes había admirado en la lejanía, en la música que movía su espíritu. Pero la duda volvió a asomarse, como un eco lejano que le decía que quizás no era lo suficientemente talentoso, que no podía lograrlo. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió abrazar ese miedo, como una parte más de su proceso. Javier se comprometió a crear una serie que retratara no solo sus triunfos, sino también sus fracasos y vulnerabilidades. Quería capturar la lucha interna que tan bien conocía y transformarla en arte. Con cada trazo, planeaba liberar las tensiones que había mantenido encerradas, transformando el dolor en belleza. Al iniciar este nuevo proyecto, se dio cuenta de que necesitaba un espacio de desahogo, no solo físico, sino emocional. Se recordó a sí mismo que su madre había mostrado la inquietud de querer entender su viaje. Por lo tanto, hizo un plan: invitarla a una de sus sesiones de pintura, una oportunidad para que ella lo viese crear, para que se uniera a su evolución artística. La idea lo emocionaba y asustaba a partes iguales. ¿Podría ella realmente conectar con su proceso? No obstante, el diálogo que habían comenzado necesitaba espacio para crecer, y llevarla con él parecía ser el camino ideal. Pero pronto le asaltó otra pregunta. ¿Sería capaz de estar verdaderamente expuesto? ¿De mostrarle lo que significaba el arte para él? La vulnerabilidad compartida es un riesgo, y todavía lo sentía en su pecho como un yugo. Decidido, Javier organizó todo. Mientras preparaba los colores y los pinceles para su madre, se dio cuenta de que había algo en su interior que empezaba a cambiar. La oscuridad que había dominado su enfoque artístico se llenaba lentamente de nuevos colores. Aún había un camino por recorrer, pero lo importante era que estaba decidido a plantar una nueva semilla. Al abrir la puerta del estudio mientras su madre llegaba, sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación. Lo que estaba por suceder podría ser el catalizador que transformara no solo su arte, sino también su relación con ella. Cubrió un lienzo en blanco frente a él, listo para que juntos dibujaran no solo colores, sino también una nueva historia familiar. Sin embargo, entre el eco del picoteo del pincel y la conversación que se estaba formando, Javier empezó a preguntarse si estaba listo para lo que venía. La idea de abrir su mundo a su madre era excitante, pero también aterradora. ¿Qué pasaría si se sentía abrumada o no era capaz de comprender realmente su mensaje? La conversación que iban a tener no solo se trataba de arte, sino del propio corazón de su vida. La tensión crecía en la habitación mientras su madre cruzaba el umbral. Javier sabía que estaban a punto de sumergirse en un nuevo capítulo de sus vidas. Pero había algo más, una sombra apremiante del pasado que aún podía interponerse. Lo que se avecinaba iba más allá del arte y la comunicación. Era un desafío a su autenticidad. Se dio cuenta de que el momento estaba cargado de potencial, pero también de incertidumbre. Había revelaciones aún por descubrir, y mientras el pincel bailaba sobre la tela, la pregunta flotó en el aire. ¿Sería su voz lo suficientemente fuerte como para apaciguar los ecos del pasado y transformar su arte en un refugio seguro? Al mirar a su madre fijamente, la ansiedad mezclada con la esperanza parpadeó entre ellos. Era el momento de seguir adelante y abrirse a lo que estaba por venir. Pero en su interior, Javier sabía que cada paso tenía el riesgo de abrir viejas heridas. ¿Podría esta nueva etapa iluminar el camino que necesitaban ambos, o sería otro reto que poner a prueba sus lazos? El estudio estaba impregnado de un aire denso, cargado de promesas y dudas. Javier, con el pincel en mano y el lienzo frente a él, sentía que cada fibra de su ser temblaba. Durante años había malgastado su tiempo en un limbo artístico, pero hoy se encontraba al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. Su madre, una figura a menudo relegada a un plano secundario en su vida, representaba una conexión vital que había empezado a desvanecerse. Mientras sus dedos acariciaban la superficie de la pintura, privilegiando el toque de las texturas y la suavidad de los colores, no pudo evitar preguntarse si su arte realmente podría ser un puente entre ellos.
La expectativa de ese primer encuentro artístico lo llenaba de nervios, pero en el fondo sabía que era un paso necesario. ¿Podría su madre, al observarlo crear, entender no solo sus elecciones estéticas, sino también los sentimientos crudos que anidaban en su interior? La puerta se abrió y su madre entró, llevando consigo una luz que iluminó el estudio de manera casi mágica. Había algo en su porte que desnudaba una vulnerabilidad similar a la suya. Aquella mujer, que siempre había sido un pilar en su vida, lidiaba con sus propios miedos. Javier lo reconoció de inmediato. Ella también necesitaba intentar comprender la distancia que se había creado entre ellos. «Hoy quiero mostrarte algo», dijo Javier, con una voz que titubea entre la determinación y el miedo. La sinceridad de sus palabras irrumpió en el aire creado por el tintineo de los frascos de pintura. Su madre asintió, pero sus ojos no podían ocultar la curiosidad y la preocupación. Comenzó a trazar las primeras líneas con un vigor renovado. No solo eran colores, eran fragmentos de su alma, historias que aún estaban por contarse. Con cada pincelada, Javier permitía que el dolor de su pasado fluyera en el lienzo, convirtiéndose en algo tangible, algo que incluso podía compartirse. A su alrededor, el mundo se desvanecía, y todo lo que existía era él y ese lienzo en blanco evolucionando a través de su expresividad. De repente, un torrente de emociones lo inundó. Su madre hizo un comentario que lo detuvo en seco. «¿Esta tristeza que veo, viene de mí?» La pregunta le azotó como una ola fría. Era verdad, un hilo de culpa se había tejido a través de sus recuerdos, un peso que había arrastrado incluso sin darse cuenta. ¿Era la falta de comunicación lo que había dejado cicatrices en sus vidas? Con un profundo suspiro, Javier decidió enfrentar la cruenta verdad. «He estado escondiéndome tras mi arte, mamá. Este dolor, esta tristeza, todo ha sido parte de mí por tanto tiempo». Era un riesgo abrirse así, pero la conexión que buscaban lo merecía. A medida que compartía sus sentimientos, las dudas comenzaron a desmoronarse. Cada palabra que pronunciaba era un color nuevo en la paleta de su vida, un paso hacia una intersección que nunca había imaginado en su arte o su relación. La conversación fluyó, y mientras los trazos de la pintura parecían cobrar vida, también lo hacían sus recuerdos. Se dio cuenta de que su madre no estaba allí solo como espectadora, sino como alguien que necesitaba entender su lucha. Se podían sentir las chispas de un entendimiento mutuo, un diálogo que apuntaba no solo a sanar viejas heridas, sino también a construir un futuro más sólido. Sin embargo, el ambiente, ahora rebosante de posibilidades, parecía un hogar de sombras también. La conversación lo llevaría hacia lugares oscuros en su mente, recuerdos no deseados que lo habían condicionado. ¿Qué secretos y miedos aún quedaban por descubrir? Mientras una parte de él buscaba la liberación, otra temía el precio que tendría que pagar por ello. A medida que la pintura se transformaba ante sus ojos, Javier comprendía que las verdaderas obras de arte se crean no solo con las manos, sino también con el corazón. Su arte por fin se convertiría en el vínculo que uniría sus mundos, pero, al mirar a su madre, se percató de un desafío. Cada revelación traía consigo el riesgo de profundizar heridas aún no curadas. La pregunta permanecía latente, esperando una respuesta. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que vendría después de compartir su verdad? El pincel cayó brevemente de sus manos. Un nuevo temor brotaba en su interior. ¿Se atrevería a plasmar no solo color, sino también sus heridas? ¿O sería ese el momento en que el remolino de emociones arrasara su voluntad? Javier dejó caer el pincel, sintiendo cómo el peso de sus emociones amenazaba con desbordarlo. El lienzo frente a él, antes un refugio donde su dolor podía expresarse, ahora parecía un espejo que reflejaba sus inseguridades más profundas. Tenía la sensación de estar en un precipicio, al borde de un abismo que podía llevarlo a la claridad o a la destrucción. Miró a su madre, cuyos ojos, inundados de comprensión pero también de angustia, representaban la última barrera entre la verdad y el silencio. «¿Qué ocurre, Javier?», preguntó su madre, rompiendo el tenso silencio. La voz de ella era un hilo frágil que lo conectaba nuevamente al mundo real.
Javier se dio cuenta de que la vulnerabilidad que había mostrado en el estudio no era un signo de debilidad, sino una invitación al diálogo, un paso hacia el entendimiento que ambos necesitaban para sanar. «Quiero ser honesto contigo», contestó, aún asustado por la fuerza de sus propias palabras. Sentía que cada sílaba venía cargada de los fantasmas que había intentado dejar atrás. «He utilizado mi arte como una máscara. Me ha protegido, pero también me ha aislado. No sé si puedo seguir así». A medida que las palabras salían de su boca, la carga que llevaba parecía ir aligerándose. Era un proceso curioso. Cada confesión era un trazo que delineaba su verdad, y cada sentimiento que compartía dibujaba puentes hacia su madre, construyendo un nuevo camino de conexión. «¿Y si no te gusta lo que ves?», le preguntó, finalmente enfrentando la posibilidad de que su vulnerabilidad pudiera hallarse en un terreno inexplorado. Su madre se acercó un poco más, como si esos pasos pudieran cerrar la brecha que por tanto tiempo los había separado. «Lo que me importa es que seas tú, Javier. Quiero entender lo que llevas dentro, sin miedo al juicio», respondió ella. Con esa línea, su madre estaba tirando la cuerda que podía unirlos. Su corazón latía con fuerza. Tal vez era el momento de esbozar algo más profundo en el lienzo, algo que no solo representara su dolor, sino también el deseo de reconciliación. Aceptando su propia fragilidad, tomó una nueva decisión. Iba a plasmar en la pintura el viaje de ambos, su dolor y su amor, incluso su desconexión. Sería una obra maestra cargada de lo que significaba vivir, un reflejo auténtico del artista y su relación. Volvió a tomar el pincel, pero esta vez con más firmeza. La incertidumbre era menos abrumadora, más bien un campo fértil para el cambio. Mientras el color comenzaba a fluir nuevamente, su mente se aventuraba en los recuerdos, buscando no solo sus propias heridas, sino también el legado que su madre había tratado de construir para él. Los ojos de su madre se iluminaron mientras observaba cómo Javier comenzaba a pintar algo más que líneas y formas. En su mente, luchaba con la concepción del amor y el perdón. La idea podía ser tan liberadora como aterradora. A través de cada trazo, sentía que se desnudaba su alma, enfrentando no solo su propia historia, sino los sentimientos de su madre también. Sin embargo, no podías escapar de la verdad que lo embargaba. La vulnerabilidad expuesta también traía consigo una gran responsabilidad. Una parte de él temía el impacto que cada revelación podría tener no solo en su arte, sino en lo que ese acto significaba para él y su madre. ¿Y si las verdades que estaban surgiendo eran demasiado pesadas para ser llevadas? Mientras la tarde se convertía en noche, una sensación de urgencia lo apremiaba. ¿Sería suficiente para redimir el dolor acumulado durante años? ¿Podría sus corazones reconciliarse a través del arte? Javier profundizó en sus colores, creando capas de significados y emociones, mientras en su interior una pregunta ardía con fuerza. ¿Estaba preparado para afrontar lo que esa verdad podría desatar, tanto en él como en su madre? El pincel nunca había estado tan cerca de lo crudo y lo real. Javier entendía que el viaje apenas comenzaba. Al mirar a su madre, vio una mezcla de esperanza y temor. Ambos estaban al borde de una transformación. Era un momento crucial, un abismo que podría llevarles hacia la sanación o acabar destrozándolos. ¿Estaban realmente listos para ese paso? Y así, el lienzo comenzó a cobrar vida, mientras una nueva incertidumbre se cernía sobre él. ¿Qué pasaría si dar el siguiente trazo se convirtiera en un acto de liberación, o por el contrario, en una carga devastadora? Javier se sintió ensimismado en su propio mundo. El lienzo emanaba tanto vida como caos. Cada trazo que daba se sentía como un acto de resistencia, una afirmación de su propia existencia, mientras, al mismo tiempo, luchaba con el miedo a la aceptación. La paleta de colores parecía absorber sus ansiedades y transformarlas en un espectáculo visual de sombras y luces. Consciente de que su madre lo observaba, Javier decidió que debía plasmar en la imagen el momento preciso de su quiebre. Sin embargo, a medida que los colores chocaban entre sí, también lo hacía su mente. Se preguntaba si realmente estaba listo para exhibir todas sus imperfecciones.
Poco a poco, su arte dejaba de ser solo un vehículo de escapismo. Era ahora un prisma que capturaba y reflejaba no solo su lucha personal, sino también el sufrimiento compartido en su relación con su madre. ¿Por qué es tan difícil creer que alguien puede amarte tal y como eres?, se cuestionó en un instante de profunda introspección. Esa idea lo azotó como un relámpago, una verdad dolorosa que necesitaba reconocer. El arte había sido su refugio, pero también su libertad. Prisión. Aunque hasta ese momento había creído que sus inseguridades lo hacían débil, ahora comenzaba a entender que su honestidad era su mayor fortaleza. Movido por esta epifanía, Javier sintió que había estado viviendo en una burbuja. Empezó a ver el lienzo no como un simple lugar de exposición, sino como una oportunidad para construir algo duradero. Mientras pinceladas de color se mezclaban, su mente se inundaba de ideas sobre la fragilidad humana y los verdaderos lazos que nos unen. ¿No eran esas tensiones justamente lo que le daba vida a su arte? La noche se tornaba profunda, y la intensidad del proceso creativo parecía absorber cada fragmento de fuerza que le quedaba. Javier comenzó a explorar la vulnerabilidad de su madre, aquellas veces en las que ella había mostrado su dolor, su sufrimiento en silencio. ¿No era él también un reflejo de esas cicatrices, quizás incapaz de reconocer sus propias heridas? Su corazón pulsaba con fuerza. Había algo desesperado en su deseo de conectar, de sanar y también de expresar eso a través de su arte. Mientras el lienzo saturaba la sala con un estallido de color, el miedo a la opinión ajena comenzó a rasgarse, liberando espacios para una nueva narrativa, una que lo absorbiera plenamente en el acto de crear. Decidido a superar su bloqueo, fijó su atención en una figura que comenzaba a emerger de la pintura. Con un nuevo enfoque, continuó mezclando los colores, pero no sin antes detenerse un instante para reflexionar sobre lo que significaba arriesgarse. ¿Era este el momento de dejarse llevar por la verdad de lo que había experimentado hasta ahora? Por primera vez, sin el peso de la duda, se permitió olvidar lo que había sido. Sin embargo, al final de cada día, una verdad inclemente se hacía evidente. No se podía huir del pasado. Las sombras de sus inseguridades se proyectaban más allá del lienzo. ¿Podría lidiar con la presión que implicaba enfrentarse a su vida y situación familiar de una manera tan cruda y real? Aún temía que su vulnerabilidad pudiera transformarse en un arma de doble filo. Entonces, al dar un golpe final a su obra, un susurro perturbador cruzó su mente. La eterna pregunta acerca de si su madre podría enfrentar los secretos que él tenía para compartir. Con cada nuevo trazo, sabía que estaba a punto de atravesar un umbral que podría tanto liberarlo como condenarlo. Mientras la pintura seguía tomando forma, una cortina de incertidumbre caía sobre él, como si las sombras del pasado comenzaran a moverse nuevamente en su dirección. ¿Sería ese el camino hacia la libertad o una prisión autoimpuesta renovada? La noche era oscura, pero una luz de revelación brillaba en el horizonte. Sin embargo, una inquietante pregunta surgía entre los colores. ¿Estaría preparado para mostrarle el verdadero Javier a su madre? La mañana siguiente llegó con un aire de expectación y un rayo de luz que se filtraba a través de la ventana del estudio. Javier se despertó con el corazón acelerado, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. La experiencia de haber compartido su arte con su madre había sido un hito, pero sabía que el verdadero desafío estaba justo por comenzar. Hoy, sus ojos se enfocaron en los nuevos lienzos dispuestos frente a él. Tenía la intención de trabajar en una serie que representaría la dualidad de su vida, la sombra del médico que siempre había sido y la luz del artista que había comenzado a descubrir. Era un acto de valentía redentor, una forma de enfrentar la herencia de temores y expectativas que lo habían plagado por mucho tiempo. Mientras los colores se mezclaban en su paleta, Javier notó algo nuevo en su interior. Ya no se sentía atrapado, en cambio, había un sentido de libertad que lo envolvía. Las conversaciones de la noche anterior lo habían llevado a un espacio donde el miedo a ser juzgado se había reducido considerablemente.
Su madre no solo era una espectadora, sino una parte activa de su entendimiento. Ahora podía someter su lucha a la crítica sincera de alguien que había sido su pilar. La primera pincelada fue liberadora. Con cada trazo exploraba sus emociones más profundas. No era solo un retrato de su dolor o su rabia, era también un homenaje a la lucha interna que había tenido con su familia. Finalmente, se dio cuenta de que su arte no solo servía como medio de expresión, sino también como una herramienta de sanación. Con el día avanzando, la obra tomó más forma. Empezó a incluir elementos que representaban el legado familiar. Un estetoscopio entrelazado con pinceles y tubos de pintura surgieron en la tela, el choque de mundos en el que había vivido. Era un sacrificio, una fusión de lo que había sido y lo que aspiraba a ser. Mientras pintaba, su alma se abría. Cada color, cada forma era un paso hacia la reconexión. Al caer la noche, Javier se dio cuenta de que su madre estaba a punto de llegar. En el fondo, sabía que ella siempre había querido lo mejor para él, pero el solo hecho de abrir su interior también exigía vulnerabilidad de su parte. Con el terminado de su obra, un nuevo entorno estaba en proceso de creación. Una conversación sincera en torno a un lienzo que representaba su mutualidad, su dolor y su amor. Cuando ella entró, los ojos de su madre recorrieron el estudio. Al ver el lienzo en el que Javier había trabajado incansablemente, su expresión se transformó. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, Javier supo que debía ser el arquitecto de esa nueva narrativa que estaban construyendo entre ellos. «Mamá, esto es lo que soy ahora, es mi camino, y quiero que lo veas», pronunció, mientras señalaba su creación. La intensidad en el aire era palpable. Su madre se acercó lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y emoción. «Estas son tus luchas, ¿verdad?», preguntó suavemente mientras acercaba la mano hacia la pintura. Javier sintió que su corazón se llenaba de esperanza. «Sí, es lo que he llevado en mi pecho. Este lienzo es lo que significa ser yo, tanto médico como artista. No puedo dejar que uno excluya al otro», dijo, su voz resonando con determinación. Las palabras se deslizaron entre ellos, como un puente que llenó las ausencias que habían existido. Su madre empezó a hablar de sus propios temores, de cómo había sentido la carga de las expectativas hacia Javier. En ese intercambio de vulnerabilidad, las cadenas que los habían mantenido atados comenzaron a romperse. «Javier, nunca quise que cargaras con eso», confesó ella, una lágrima escurriéndose por su mejilla. «La verdad es que yo también he vivido con miedos. He querido comprenderte, pero no sabía cómo». La sinceridad de su madre resonó profundamente. Era una revelación mutua. Hablaban de emociones, pero también desdibujaban las sombras del pasado. El aire ya no se sentía pesado, sino lleno de posibilidades. «Quiero que siempre encuentres un espacio para ser tú mismo. Tu arte es parte de lo que eres, y estoy aquí para apoyarte», afirmó su madre, su voz tranquila, aunque llena de emoción. Javier sintió cómo ese apoyo tangible lo impulsaba a seguir adelante. El nuevo camino que habían empezado a trazar fue un paso hacia una relación más sólida y auténtica. La conversación continuó fluyendo, llevando a Javier a explorar aún más su verdadero ser. Aquello que había comenzado como un miedo a su propio arte se transformó en un tributo a la reconciliación. Con el tiempo, ambos se dieron cuenta de que la vida nunca sería perfecta, pero esa aceptación los unió en un viaje compartido. Javier entendió que cada cuadro, cada elección en el lienzo sería un paso hacia su verdad y, lo más importante, que siempre tendría el apoyo de su madre a su lado. Al finalizar el día, Javier miró su obra y sonrió. Había logrado conjugar su vida, su amor y su arte, y aunque el camino hacia la autenticidad seguía abierto, se sintió en paz por primera vez. Había encontrado su voz y había aprendido a compartirla sin miedos. Y así, el viaje de Javier comenzó a escribirse en colores vibrantes, una historia de crecimiento y superación, donde su arte no solo era un reflejo de lo que había sido, sino un puente hacia lo que anhelaba ser. No esperen ni un segundo más para compartir esta increíble conclusión.
Si resonó con su propia historia de superación, necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora y alimenten el algoritmo para que más personas descubran estas transformadoras narrativas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta historia. Su apoyo es más importante que nunca.